Listo, ya se está grabando la sesión correspondiente a la semana eh, número 7, que tiene que ver con el tema de la evaluación de los niños con fiebre, la parte uno. Esta semana estuvimos revisando en la clase aquellos niños con fiebre sin foco y que pueden tener, por ejemplo, una meningitis, una infección de vías urinarias, una bacteremia oculta. Así que, pues abrimos el periodo de preguntas para aclarar dudas, para ver qué cosas podemos ampliar o aclarar de este tema. Esta semana no hay evaluación sumativa, solamente tienen que revisar el tema, no lo dejen acumular porque es bastante, y la otra semana completamos entonces todas estas patologías que se presentan con fiebre y que muchas veces pues no hay un foco definido, sino que uno tiene que sospecharlas, y la mayor parte de las veces, como se dan cuenta, va a haber que referir a ese niño a un hospital, a un centro de más complejidad para poder hacer entonces los estudios diagnósticos necesarios. ¿Alguna duda de lo que han revisado hasta ahora? No tienen dudas o no han revisado hasta ahora. Yo sí quería comentarles para que lo tengan presente, los documentos esos los dos artículos esos que les puse de revisión son realmente documentos de revisión, documentos guía. Es para que ustedes se den cuenta, ahí está bien establecido cuáles son los criterios de riesgo. Es decir, estos son niños que no son fáciles de manejar. Son niños que que no se ven bien, o sea, no están graves, no tienen signos generales de peligro. Si tuviesen signos generales de peligro no tenemos ningún problema. Sabemos que un niño con fiebre grave, con signos generales de peligro, hay que referirlo. Estos niños quizás no tengan signos generales de peligro, pero uno inmediatamente queda con la impresión, esta fiebrecita, algo pasa, el niño no se ve bien, está muy decaído. Entonces, con lo que ayuda los documentos esos que les mandé es a tener claro y ordenados cuáles son los signos de alarma o los signos de las banderas rojas que uno utiliza para saber, este niño mejor lo mando, o si estoy en una institución en donde se pueden hacer exámenes, a este niño mejor le tomo unos exámenes, verifico cómo está, pero la mayor parte de las veces, acuérdense que yo lo estoy enfocando a ustedes hacia la atención primaria, la mayor parte de las veces en nuestras instalaciones de atención primaria no va a ser posible hacer esos exámenes necesarios, entonces el niño va a tener que ser trasladado al hospital, al cuarto de urgencia del hospital, para hacer esa evaluación. Y allá se tomará la decisión si el niño se tiene que hospitalizar o si el niño se va a mandar a casa con recomendaciones, y probablemente le va a regresar usted al día siguiente diciéndole con los resultados o con una referencia con base en los resultados del que se le hicieron, para que ya usted se sienta más tranquilo y pueda seguirle dando manejo al niño. Pero uno tiene que identificar esos factores de riesgo, y tiene que ver con la edad, tiene que ver con las manifestaciones que presente. Así que es importante tener eso claro, y hacerse como un mapa mental uno mismo de cuáles son esos factores de riesgo y qué cosas tengo que tener presente para saber a qué niño debo referir para hacerle esos estudios adicionales. No es que a todo niño que nos venga con fiebre y no le encontremos el foco lo tenemos que referir al hospital, porque puede ser un niño que venga con fiebre y no le encontramos el foco, pero el niño está muy bien, está comiendo bien, tiene buen estado general, todo. Y lo que probablemente tenga es una infección viral que está en evolución, y que pues no va a tener grandes repercusiones, no va a representar realmente un gran problema para ese niño. Entonces, en esos casos, pues no hay nada que hacer, es simple y sencillamente vigilarlo, decirle a la mamá el tratamiento de las manifestaciones de la fiebre, es decir, los que ya vimos la semana pasada, paracetamol o ibuprofeno. Generalmente en nuestras instalaciones lo que tenemos es paracetamol, e indicarle a la mamá, educarla, decirle cuáles son las señales de peligro y los signos generales de alarma por los que ella tiene que regresar nuevamente de manera inmediata. Pero ese niño se puede ir a casa. Aquí en este caso estamos hablando de niños que uno
inmediatamente se da cuenta con la inspección general, con la observación y la inspección general, y luego con un examen físico bien dirigido, y uno dice, ok, este niño no tiene foco evidente de infección, pero este niño no luce bien, se ve muy decaído, y entonces ahí es donde uno necesita de apoyarse en esos factores, en esas banderas rojas que tiene, como les digo, tiene que ver, si cuando revisan los artículos, tiene que ver con la edad, tiene que ver con algunas cosas que vamos encontrando, que uno decide, no, este niño es mejor mandarlo y hacerle los exámenes, y entonces eso se tiene que hacer en el cuarto de urgencia del hospital. La otra cosa que les menciona por ahí, el tiempo de la fiebre, fíjense, el tiempo que tiene el niño con fiebre generalmente no nos va a indicar si el cuadro es de mayor o menor severidad. Eh, Eso es variable, no tiene que ver con eso, excepto cuando ya el niño lleva 5 días de fiebre continua. Ahí sí hay que pensar en la posibilidad, y si hay otras manifestaciones, eso lo vamos a ver más adelante, cuáles son los criterios para sospechar enfermedad de Kawasaki. Pero ahí sería la única situación en la que uno, ese dato de que tiene 5 días, por lo menos 5 días de fiebre continua, le ayuda a uno. Y la otra es si la fiebre, aunque no tenga los criterios de Kawasaki, si la fiebre dura más de 8 días, ya también es un factor que uno dice, este niño mejor es mandarlo, tomarle sus exámenes allá en el hospital y ver qué es lo que está pasando. Pero la mayoría de las veces van a ser fiebres leves, autolimitadas, y si el niño, vuelve, le repito, si el niño tiene buen estado general, está comiendo, uno no le ve ninguna bandera roja, ninguna señal de alarma, aunque tenga fiebre y no hayamos encontrado el foco, le damos a la mamá las recomendaciones para tratar las manifestaciones de la fiebre y lo mandamos a casa. Eso sí, lo podemos reevaluar en 24 a 48 horas para ver cómo va el cuadro. Si el cuadro se mejora o si se presenta alguna otra situación que valga la pena consignar y que explicara la fiebre, ¿no? A ver, ¿qué preguntas tienen o qué dudas? Doctor, Ajá, dígame, Eliezer. cuando se nos presenta un caso de un paciente que tenga fiebre o que tiene, por ejemplo, eh, otros tipos de manifestaciones llamativas, ¿Cómo cuáles? Dígame. por ejemplo, que está, ¿cómo me explico? Em, que está taquipneico, que Ajá, está letárgico, que sí, tiene ese tipo de manifestaciones. ajá, ¿Cuál debe, uh-huh. cuál debe ser el enfoque que nosotros debemos hacer? ¿Enfocarnos en la fiebre o...? En ese momento, sí, por ejemplo, si está letárgico, ya tiene un signo general de peligro. Ujú. La alteración del estado de conciencia es un signo general de peligro. Y si el niño tiene fiebre, usted inmediatamente la clasificación que hace es enfermedad febril grave. Es decir, usted no sabe lo que tiene todavía, pero ese niño tiene una enfermedad febril grave. ¿Cuáles son las posibilidades diagnósticas? Y por eso de eso se trataba la clase. ¿Cuáles son las posibilidades diagnósticas que puede tener un niño menor de 5 años con un cuadro febril, con alteración del estado de alerta, está muy obnubilado, muy somnoliento o francamente estuporoso? Y la mamá le dice, no ha querido comer, está de todo. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Puede tener una meningitis? Sí la puede tener. ¿Puede tener una bacteremia oculta? Sí la puede tener. ¿Puede tener una infección de vías urinarias? Sí la puede tener, pero en la atención primaria, en el primer nivel de atención, usted no va a tener los recursos para hacer el diagnóstico de ese tipo de cuadros. Entonces el enfoque que usted tiene que usar es, esta es una enfermedad febril grave. No le puede poner más apellidos porque usted no tiene cómo hacer la diferencia, a menos que la clínica lo oriente hacia algo. Pero si la clínica nada más es esa que usted me está diciendo, un niño febril, muy decaído, que puede estar estuporoso, con alteración del estado de conciencia, que la mamá le dice, ha comido muy poco desde ayer, esta mañana no quiso desayunar, tuvo un vómito. Cuando usted nota un cuadro así, inmediatamente ese es el tipo de casos del que estamos hablando. Usted dice, ok, enfermedad febril grave,
¿qué hay que descartar? Hay que descartar todas esas que vimos y otras que vamos a ver, porque por ejemplo, ¿qué le asegura a uno que un niño que tiene 1 o 2 días de fiebre y que está así con mal estado general, bien tropezado con la fiebre, y estamos en un momento en donde hay mucho dengue en la comunidad? ¿Por qué no puede ser un dengue, aun cuando sea un niño pequeño? Puede ser dengue. Entonces, el diagnóstico diferencial es amplio y muchas veces no vamos a tener los elementos de juicio para poder llegar a un diagnóstico. Si tuviéramos la prueba de dengue en el centro de salud, en algunos centros de salud la podemos hacer, hombre, la hacemos y vemos, después vamos a hablar de dengue, ¿no? Pero la clave aquí en este caso es que se trata de un niño con un cuadro febril grave, una enfermedad febril grave, que requiere entonces referencia. O sea, primero tienes que estar, lo que ya aprendimos en los casos pasados, estabilizar. Si el niño requiere líquidos, hay que ponerle líquidos. Si el niño requiere tratamiento para la fiebre porque está con fiebre, pues le iniciamos el tratamiento de la fiebre. Si el niño lo que el niño requiera se le pone antes de enviarlo y se le manda en el traslado con lo que él requiera para mandarlo al hospital, y en el hospital entonces les toca hacer el trabajo diagnóstico de cómo abordar eso. En los artículos esos que les compartí incluso entran en esa parte, aunque esa parte no, ustedes deben saberla como médicos, pero no se hace tanto en la atención primaria, sino en el hospital. Por ejemplo, ¿qué exámenes le mando? ¿A cuáles le mando nada más el VH, el hemocultivo y el urinálisis? ¿A cuáles le hago solamente el VH y el urinálisis y dejo el hemocultivo para ver el resultado del VH? ¿A cuáles le debo hacer todo, el protocolo completo, punción lumbar, hemocultivo, urocultivo, todo completo? Eso hay criterios que uno debe seguir para saber qué hacer cuando estamos en el cuarto de urgencia, y eso es del especialista ya. Pero en el caso de ustedes, lo que ustedes deben estar preparados es para captar el caso y para entonces poder definir a cuál refiero y a cuál no refiero, y al que refiero pues lo estabilizo y lo refiero. Si sospecho, tengo altas sospechas de que el cuadro es infeccioso bacteriano, que puede ser una meningitis o que puede ser una bacteremia oculta, tengo que poner la primera dosis de un antibiótico, que en estos casos siempre va a ser ampicilina. Pongo la primera dosis de ampicilina. El otro punto de fiebre, fíjense, ¿se acuerdan? Yo comencé la clase explicando eso. Cuando vimos el menor de 2 meses, en el menor de 2 meses con fiebre, eso es referencia inmediata, o sea, hay que referir a ese niño, o con hipotermia. En estos casos, para la fiebre sin foco definido, eso se extiende hasta el menor de 3 meses, o sea, hasta antes de cumplir 3 meses. Cualquier niño menor de 3 meses con fiebre sin un foco determinado, aun cuando no tenga muchas señales de muchas banderas rojas, ese niño es mejor mandarlo para el hospital y que le hagan los estudios. ¿Por qué? Porque ese niño menor de 3 meses o esa niña menor de 3 meses no focaliza todavía las infecciones y puede estar con una bacteremia y no dar mucha sintomatología, y cuando te da la sintomatología es agresiva, o sea, puede tener una meningitis, puede ser, y uno no se da cuenta. Entonces eso es mejor mandarlos rápido hacia el hospital cuando tienen fiebre. A diferencia del mayor de 3 meses, el mayor de 3 meses uno sí tiene que usar más la clínica. Y entonces ese, como el que estás describiendo, Eliezer, ese niño es para referirlo, para estabilizarlo y referirlo. Tiene un signo general de peligro, tiene alteración del estado del sensorio, está muy decaído, puede que esté somnoliento o estuporoso. Ese niño es mejor referirlo y que en el hospital le hagan el trabajo diagnóstico necesario para tratar de dilucidar qué es lo que tiene. Aprovechando la pregunta de Eliezer, miren, este es un tema del que todavía se sigue escribiendo mucho y se sigue investigando mucho, se siguen haciendo trabajos de investigación. ¿Por qué razón? Porque de la totalidad de niños que uno manda de la atención primaria, del primer nivel de atención a los cuartos de urgencias, por estos cuadros de fiebre así mal definidos, un alto porcentaje, yo les diría que hasta el 85, entre el 80 y el 85% de esos niños lo que tienen es un cuadro viral que no requiere ningún tratamiento. Ojo, no quiere decir que el cuadro no sea grave, puede ser grave o puede ser moderado, pero no requiere ningún tratamiento, y que a lo mejor
en ese momento un porcentaje importante de ellos no hubiesen necesitado referencia, hubiesen necesitado el manejo en casa, vigilancia, y si empeoraba, entonces mandarlo. Pero el problema es que, ¿cómo sabemos eso en el primer nivel de atención? ¿Cómo sabemos cuál tiene un cuadro viral y cuál tiene un cuadro bacteriano? No hay una forma clara que nos permita definir eso y que nos permita establecer cuál tiene más riesgo, cuál tiene menos riesgo. Entonces nos tenemos que basar en la clínica y en estos signos de riesgo, estas banderas rojas de los que les hablo que están en los artículos. Es la única manera. Aún así, seguimos mandando una gran cantidad de niños que lo que tienen son cuadros virales autolimitados que a lo mejor no iban a necesitar ir allá. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mandamos a 10 para captar a los 2 que sí necesitaban ir y comenzar antibióticos y hacerle todos los exámenes y todo. Y van a quedar 8 que a lo mejor no lo necesitaban, pero en el primer nivel de atención no tenemos las herramientas para poder definir con claridad, con certeza, quién sí y quién no. Muchos estudios han definido puntajes. Hay el puntaje de Duke, hay varios puntajes para tratar de definir gravedad, pero no tan enfocados en el primer nivel de atención. Están enfocados en los cuartos de urgencia. Es para que el pediatra del cuarto de urgencia decida, a este lo hospitalizo o a este no lo hospitalizo. Pero realmente, para el primer nivel de atención tenemos que seguir utilizando son esas banderitas rojas que nos dicen, no me gusta cómo se ve este niño, se ve feíto, se ve malito, está muy decaído, mejor lo mando. Entonces, sí, pues es un poco, ¿cómo les digo? Como que nos falta evidencia, nos falta más datos para poder definir esto mejor, pero no existen. No tenemos un examen, una prueba que yo le digo que es difícil porque no tenemos laboratorios en todos los centros de salud, pero que pudiéramos decir, por ejemplo, que tuviéramos una prueba fácil de realizar y que nos dijera, este niño mándelo, eso no existe. El VH te orienta, pero no es definitivo. Muchas veces los niños con una bacteremia oculta, cuando uno les toma el primer VH está normal, y cuando le tomas un VH a las 12 horas o a las 16 horas al día siguiente, tiene una leucocitosis de 18.000, de 19.000, con 15.000 neutrófilos absolutos, entonces, y con desviación a la izquierda. Entonces, no sirve ningún examen por sí solo, es útil, tienes que verlo todo junto con el niño y todo. Y ya les digo, se han desarrollado escalas de gravedad o escalas de puntuación para orientar al pediatra del cuarto de urgencia para definir cuál hospitaliza, cuál deja en observación y cuál manda para la casa. Pero eso es cuando ya estamos en el cuarto de urgencia y tenemos laboratorios y tenemos una serie de cosas. En el caso de la red primaria seguimos dependiendo de la clínica y de la manera esta como les estoy explicando. Si es un niño con un cuadro febril, no le encuentro el foco, pero el niño está bien, está alerta, es más, estaba jugando, la mamá le dice que, bueno, ha tenido fiebre, pero ha comido bien. Nada más cuando cuando tiene la fiebre, pues se nota un poquito decaído, pero yo le doy la medicina y de una vez mejora. Ese niño, pues sí, tiene un cuadro febril, probablemente sea algo viral, pero ¿tengo que referirlo? No, porque no encuentro ninguna señal de alarma. Pero apenas encuentro señales de alarma, ese niño es mejor referirlo, porque hay que hacerle el trabajo diagnóstico a nivel del cuarto de urgencia del hospital. Es la única manera de evitar de disminuir las muertes, porque a la larga lo que nosotros queremos es disminuir muertes y discapacidad por estas enfermedades graves que pueden dar en los menores de 5 años sin dar muchas manifestaciones, pero especialmente, o sea, es en los menores de 5 años, pero especialmente es crítico este tema en los menores de 2 años. Es cuando más nos complica el asunto, porque el niño viene con fiebre y no tiene más nada. Y lo peor, no te sabe decir qué se siente. Es un bebé todavía, es un lactante. Entonces, es muy difícil el manejo y debe uno depender de estos hallazgos que describimos en la clase y que están descritos también en los artículos que les mandé. Entonces, nosotros en atención primaria claro, nosotros podemos sospechar una meningitis, una bacteriemia, sí, pero lo que nosotros debemos hacer primero es clasificar el estado de gravedad y si es necesario referir.
Exactamente, Eliezer. Ese es lo más importante para ustedes, es definir el qué tan grave es el cuadro. Si es un cuadro febril grave y usted tiene la idea de esto puede ser una meningitis, bueno, usted ponga enfermedad febril grave. Recuerde que uno no manda diagnósticos, sino categorizaciones, clasificaciones. Enfermedad febril grave a descartar meningitis versus bacteremia oculta y mándelo. Ya después el diagnóstico lo va a hacer allá el especialista en el hospital y va a definir si se trataba realmente de una meningitis o se trataba de una bacteremia oculta o se trataba de una infección de vías urinarias o era una virosis que tenía al niño muy tropezado. Uno así por clínica no lo sabe. Ni siquiera el pediatra de experiencia te puede decir esto es tal cosa. Mira, afortunadamente hoy en día la meningitis, la epidemiología ha cambiado. La meningitis hoy en día es cada vez menos frecuente. ¿Por qué? Porque tenemos la vacuna para hemófilos influenza tipo B, ahora tenemos la vacuna de neumococo y eso es un fenómeno mundial. Cada vez se ve menos enfermedad invasiva por neumococo porque la vacuna de verdad que está ayudando. Ahora la de 10 valencias y la de 13 son muy buenas, pero antes no era tanto así. Cuando yo hice la residencia ya existía la vacuna de hemófilos influenza, pero no había llegado aquí a Panamá. Yo hice la residencia entre el 93 y el 96 y la vacuna ya existía en Estados Unidos, pero aquí no se había introducido todavía. Aquí se introdujo a finales del 2000, se le dio la autorización y realmente se comenzó a vacunar, fue a los nacidos. La norma decía cuando se introdujo, se iba a comenzar a poner a los nacidos a partir de noviembre del 2000, pero como se ponen los 2 meses, esos niños iban a cumplir 2 meses en enero del 2001, o sea que realmente aquí la vacuna se comenzó a poner en el 2001. Y miren, ya para el 2006, ya casi 5 años después, ya casi no veíamos la hemófilos influenza tipo B, o sea que la vacuna es muy efectiva. Y lo mismo pasó con el neumococo después que se comenzó a vacunar contra el neumococo. Entonces, ya no se ve mucho la meningitis, la enfermedad invasiva. Pero cuando yo era residente de pediatría, entre el 91 y el 96, miren, nosotros hacíamos como residentes cuando rotábamos en el cuarto de urgencia no menos de 4 o 5 punciones lumbares por día, porque todo niño que venía así decaído, febril, a veces ni tan decaído, pero ahí era donde se desarrollaba ese sentido clínico de uno que a veces a ustedes les da risa porque yo se los repito mucho. Es que, ok, le voy a hacer la punción lumbar. Uno tenía que reportarle al funcionario, pues voy a hacerle una punción lumbar a una niña de 1 año y medio, de 2 años, que viene con un cuadro febril. Y entonces el funcionario te preguntaba, ¿y por qué le vas a hacer la punción lumbar? Entonces, ¿cuál era la respuesta de uno? Es que está feíta, no me gusta cómo se ve, se ve malita. Y es eso, era como esa sensibilidad de que, hey, esa niña mejor. Y mira, metíamos la aguja y por lo menos el 50% de las veces era meningitis, el otro 50% de las veces no lo era, pero el punto es que si no hubiéramos hecho tantas punciones lumbares se nos hubieran ido meningitis para la casa. Es que ese es el problema. Ahora no es así porque no es porque no se deba hacer punción lumbar, sino es que ya es menos frecuente y al ser menos frecuente le llegan a uno menos niños con este tipo de cuadros así muy agresivos. Entonces, ahora que hay menos meningitis, menos enfermedad invasiva por neumococo, hemófilos influenza tipo B, que era muy agresivo, ya casi no lo vemos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora cuando estos niños nos llegan al cuarto de urgencia? Cuando son bacterianos, la mayoría de ellos, un alto porcentaje de ellos van a ser infecciones de vías urinarias. Es la que se ha transformado en la más frecuente ahora, debido a que las otras que antes veíamos más ya no se están viendo gracias a las vacunas, que la enfermedad invasiva por hemófilos influenza tipo B o por streptococo neumonía. Entonces, esto varía de acuerdo a la epidemiología, varía de acuerdo a las medidas preventivas que se tengan. En la medida que contemos con más y mejores vacunas, vamos a tener o sea, la epidemiología va a cambiar y obviamente vamos a ver que las cosas, estos mismos manejos van cambiando. No me lo han preguntado, pero por ejemplo, un niño ahora que viene, que les llega al cuarto de urgencia referido, o un niño que les llega al centro de salud y que ustedes los van a tener que referir, llega febril, muy decaído y todo, puede tener
SARS-CoV-2 puede ser COVID-19, sí puede ser también, o sea que ahora mismo entra dentro de ese diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial es amplio, puede ser muchas cosas, pero ya les digo, todavía, esta era la parte 1, aquí hablamos de meningitis, bacteriemia oculta y infección de vías urinarias, pero en la próxima clase viene dengue, viene malaria, que aquí en Panamá tenemos que pensarla en ciertas áreas, no en todos lados, pero también vamos a discutir algo, por ejemplo, de lo que ustedes preguntaban la vez pasada, de sarampión, en qué casos debo sospechar sarampión, cómo debo actuar ante la sospecha de sarampión. Todas esas cosas vienen en la siguiente semana, en la semana que viene. Pero el diagnóstico diferencial sigue siendo amplio, o sea, ya les digo, pues ahora mismo con COVID-19 podríamos meter COVID-19 dentro de ese diagnóstico diferencial. Y otras enfermedades virales también que en un inicio se pueden manifestar de una manera bien agresiva, pero que a la larga son enfermedades virales y que no tienen ningún tratamiento ni ningún tratamiento específico, pero que pueden hacer que el niño esté muy mal y que incluso hay que hospitalizarlos, aunque no tengamos que darle un tratamiento específico para darle, pero que hay que hospitalizarlos para vigilarlos y poder darle tratamiento de sostén mientras salen del cuadro agresivo, viral que tienen. Muchas veces los enterovirus hacen este tipo de cuadros así. Los enterovirus pueden dar meningitis aséptica, meningitis viral, pueden ocasionar un cuadro sepsis-like, es decir, el niño viene muy decaído, muy mal, usted apuesta que este niño tiene un cuadro bacteriano, y cuando le hace todas las pruebas todo le sale negativo. Y ahora que tenemos biología molecular en el Hospital Ovaldía, podemos hacer el diagnóstico de estos virus, hacemos un panel viral ampliado y podemos hacer el diagnóstico, por ejemplo, de infecciones por enterovirus y todo, lo podemos hacer ahora, pero antes nos quedábamos con la duda. Sabíamos que era algo viral, pero qué era no sabíamos, a menos que pudiéramos mandar las muestras para el Gorgas, pero el Gorgas tampoco nos recibía muestras tan frecuentes así ni nada. Entonces, ahora podemos saber con más precisión ante qué cosas nos estamos enfrentando y definiéndolas mejor, pero antes era más difícil. Y pueden ser virus los que producen estos cuadros así agresivos, sepsis-like, es decir, el niño viene con el síndrome séptico completo, muy decaído, pueden venir incluso hasta en shock y es por un virus. Entonces, es difícil, yo no les voy a decir que es fácil. Esta parte de la pediatría todavía depende mucho de muchas cosas empíricas, tenemos que hacer cosas. Obviamente, cuando yo tengo un cuadro así, yo le inicio antibióticos. ¿Cuándo le quitamos los antibióticos? Cuando los cultivos comienzan a llegar negativos y nos damos cuenta que claro, es un cuadro viral, ahí nos damos cuenta y quitamos los antibióticos, pero obviamente al principio uno les pone antibióticos, pues tú sospechas que estás ante un cuadro bacteriano grave. Entonces vuelvo y les digo, esta parte de la pediatría no es fácil, y el enfoque para ustedes, lo que yo quiero que ustedes se lleven claro, es que cuando nos enfrentamos a niños con estas características, como bien lo dijo Eliezer, y lo que yo tengo que hacer es definir el cuadro de gravedad de la fiebre, si ese niño tiene un cuadro febril grave o no. Si tiene un cuadro febril grave, lo estabilizo y lo mando para el hospital, el cuarto de urgencia de pediatría, para que le hagan el trabajo diagnóstico entonces más amplio. Ese es el mensaje para ustedes. Si ustedes fueran residentes de pediatría, entonces los enredo con otro montón de cosas. ¿A quién le hacemos los estudios completos? ¿A quién no le hago? ¿A quién nada más le hacemos un VH y un urinálisis? Eso ya es manejo del especialista, son decisiones del especialista. Pero para el caso de ustedes, como médicos de atención primaria, es simple y sencillamente definir a quién refiero y a quién no refiero. ¿Quién debe ir al hospital y con quién me puedo quedar en el centro de salud? Y en estos casos de fiebre sin foco definido, usted nada más se debe quedar con el que vino con fiebre, usted no le encontró por qué era la fiebre, pero ese niño está bien, está comiendo bien, no tiene ninguna bandera roja que le diga. Entonces usted le dice a la mamá, ok, vamos a tratar la fiebre con acetaminofén, usted se la calcula 15 miligramos por kilo cada 6 horas, le da las recomendaciones, le educa, le dice cuáles son las señales de peligro y todo, y lo manda a casa. Y le dice, tráigamelo mañana o pasado mañana para ver cómo sigue el niño y volverlo a examinar y le hace una consulta de seguimiento para ver si hay algo que le llama la atención. Ese es el enfoque de ustedes y ese es el enfoque que tienen que saber con qué niño me quedo,
o qué niño mando, dependiendo de qué. Y tienen que aprenderse cuáles son esas señales de alarma a las que tienen que estar pendientes. Gracias, doctor. ¿Cómo no, Eliezer? ¿Alguna otra pregunta? Buenas, doctor. Hola, dígame, David. Bueno, es como una pregunta, es como una duda, Ajá, porque sí. me ha tocado varios casos, escuchar varios casos así. Ajá. Y es que aquellas madres, digamos que nada más tienen un bebé, y Ajá. y este bebé ha tenido, o tiene la temperatura alta, tiene temperaturas Ajá. altas, Sí. pero no le ha afectado, digamos, el diario vivir, no se encuentra decaído, no se encuentra Sí. nada. Está comiendo, juega. Exactamente. Ajá. Entonces la mamá, digamos, ese susto, no saber qué hacer, lo ha bañado repetidamente, le incluso le ha dado acetaminofén. Por la fiebre fobia. Exactamente, entonces, ¿cuál sería el abordaje? Porque a veces uno le dice, en mi caso le decía, no, pero si el bebé no se está teniendo ninguna repercusión, no deberías rellenarlo de estas cosas, porque le vas a hacer daño al niño. Claro, Pero las educación, mamás insisten en esto, insisten en seguir haciendo esto. ¿Cómo lo porque debería abordar de forma más tranquila o de más acertada la madre? conversando con ellas, David, conversando, porque sí, ella está contagiada de fiebre fobia. El punto es que le tienen miedo a la fiebre per se. Piensan que esa fiebre, porque ya marcó 39 o 39,5, es algo grave. Y no necesariamente es así. En algunos casos, el nivel de temperatura nos puede ayudar, pero no es por regla general. Es decir, el hecho de que un niño venga con 39 y otro venga con 38,5 no quiere decir que uno esté peor que otro. De hecho, el de 38,5 podría tener algo grave si tiene mucha afectación del estado general de todo, y el de 39 que anda jugando probablemente no tenga nada, o sea algo viral sin grandes repercusiones. Entonces, eso es educación, David. Es difícil porque hay que educar a la población sobre esto. Y era lo que tratábamos la semana pasada, de conversar con las familiares, conversar con los papás, sobre todo con los papás jóvenes, y explicarle que no hay problema con la fiebre, que la fiebre en sí misma, que la fiebre per se no le va a hacer daño al niño ni le va a causar ningún tipo de problema a nivel neurológico ni nada. Y la otra cosa importante, que la fiebre, por el nivel de temperatura no indica que el niño esté peor o esté mejor, es simple y sencillamente, es como un seguimiento que uno le hace. Está bien, si le quieren tomar la temperatura, muy bien, y que documenten la temperatura del niño, pero no deben tratar agresivamente la fiebre. Miren, por ese tipo de casos que describe David, es que muchas veces sobredosifican a los niños con paracetamol, y queda el niño entonces con una intoxicación por acetaminofén, por el paracetamol. ¿Por qué? Porque tenía fiebre. Le dieron la medicina oral. Digamos que es un niño de 4 años, le habían recomendado que le diera 7,5 cc cada 6 horas, le dieron el jarabe de acetaminofén oral. Esos 7,5 cc pueden corresponder aproximadamente como a 220 miligramos de acetaminofén. Se la dieron, lo bañaron. La fiebre disminuyó un poquito, como es de esperarse, disminuye entre 1 a 2 grados en un periodo de 1 hora y media, pero el niño tenía 39,5. Es decir, ¿qué pasó? Dentro de hora y media, está en 38,5, 38. Ya para mí eso estaría bien, hombre, el medicamento hizo efecto y uno sabe que eso es lo que va a pasar. Ellos no, ellos siguen, ay, pero le di la medicina y lo bañé y todavía sigue con fiebre. Y vienen, entonces tienen un supositorio en la casa y le ponen un supositorio. El supositorio tiene 300 miligramos de acetaminofén y ya le habían dado 200 y pico de miligramos. Ya vamos por 500 y pico de miligramos de acetaminofén y no han pasado ni siquiera 4 horas. No han pasado ni siquiera 4 horas. Cuando pasaron las 4 horas, no esperan las 6, sino a las 4 horas vuelven y le dan la cucharadita y media a los 7,5 cc de acetaminofén, porque el niño sigue con fiebre. Pero es como dice David, el niño tiene fiebre, pero estaba jugando por ahí, comió y todo, no tenía afectación del estado general, pero la gente no está tratando
al niño, está tratando la fiebre, porque les da miedo la fiebre. Y ahí es donde vienen las consecuencias. Entonces, cuando le llevan ese niño al centro de salud con vómitos, que a lo mejor piensan que es vómito por la enfermedad que tiene y no es vómito. Una de las primeras manifestaciones de la intoxicación por acetaminofén es vómito, y el niño se ve como decaído, es por la intoxicación por acetaminofén. Cuando le lleva y usted saca la cuenta del acetaminofén que le han dado, resulta ser que en el día anterior le dieron una dosis total acumulada de más de 150 miligramos por kilo de acetaminofén, de entre tanto acetaminofén que le dieron, y lo intoxicaron. Eso es bastante común, debido a que la gente le tiene miedo a la fiebre. Dice David que sí, que eso era lo que quería. Eso es lo que quería preguntar en sí, cuando la sobremedicación es la que produce los... Sí, exactamente. Los efectos de la intoxicación por acetaminofén, David, son eso. De entre los primeros efectos, vómito, dolor abdominal, luego viene alteración del estado de conciencia, del estado general. El niño se ve como decaído, somnoliento, y todo eso son manifestaciones de la intoxicación por acetaminofén, efecto secundario de una intoxicación. Entonces, lamentablemente eso pasa, ¿por qué? Por el miedo irracional de las personas, de la familia, a la fiebre. Hay que hacer mucha educación al respecto. Y ya les decía, el gran problema que yo he visto y que mencionan en uno de los artículos de fiebrefobia que les compartí cuando hablamos del manejo general de la fiebre, un gran problema que yo lo he visto acá también es la fiebrefobia en el personal de salud. Hay personal de salud que le inculca la fiebrefobia a las mamás. Ay, ese niño está muy caliente, ¿por qué no lo bañaste en la casa? ¿Por qué no lo bañaste? ¿Y por qué lo va a bañar? ¿Qué indicación tiene ese medio físico? No tienen ninguna indicación de rutina, pero el personal le dice eso a la mamá. Entonces la mamá queda con la cuestión de que, ay, me descuidé, debí haberlo bañado antes, la próxima vez lo baño más para que le baje la temperatura. No, hay que enseñar bien esto, pero tenemos que comenzar lamentablemente con el propio personal de salud. Hay personal de salud que no tiene claro estos conceptos. Entonces llevan a la mamá o al papá con este miedo al asunto de la fiebrefobia, y entonces pueden venir las consecuencias negativas del sobretratamiento de un problema que no es realmente un problema. No sé si... sí, ok, eso era el enfoque, David. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? ¿Experiencias que hayan tenido con esto? Buenas tardes, Doc. Diga, Jonathan. La pregunta que tenía era porque en los documentos mencionan del tratamiento luego de haberse realizado las pruebas de urocultivo. Ajá, exacto. Sí, pero esa es una pregunta. ¿El tratamiento es solamente dirigido después del urocultivo o hay alguna ocasión en donde uno podría instaurar un tratamiento empírico, o está totalmente contraindicado? No, es buena pregunta, Jonathan. Está bien que la hayas enfocado, porque hay cierta contradicción con lo que yo les estoy diciendo que se debe hacer. Fíjense que yo les digo que si ustedes sospechan que es bacteriano, le pongan la primera dosis de ampicilina y lo manden empíricamente. ¿Por qué? Porque los principales gérmenes son que producen los problemas tanto de infecciones de vías urinarias como de sepsis, como bacteriemia oculta y meningitis. En bacteriemia oculta y meningitis es neumococo. Y la sepsis urinaria generalmente puede ser por Escherichia coli, que muchas veces no es sensible a la ampicilina, pero la mayoría todavía siguen siendo, y ponerle una primera dosis a dosis alta puede ayudar. Miren, es cierto, lo ideal desde el punto de vista de uso racional de los antibióticos es que yo tomara los cultivos primero y luego iniciara la terapia empírica, porque el cultivo no te va a decir de una vez un resultado. El cultivo tienes que esperar que crezca y por lo menos 48 horas para que te diga qué bacteria es. El tratamiento después del cultivo va a ser empírico también, pero lo que te dicen los documentos es que primero las muestras y luego iniciar el tratamiento antibiótico empírico. Sí, ojalá siempre lo pudiéramos hacer. Si ustedes están trabajando aquí mismo en David
Y ustedes pueden asegurar que el niño les va a llegar antes de 1 hora al cuarto de urgencia. Es decir, que ustedes le van a decir a la enfermera, vamos a estabilizarlo, vamos llamando a la enfermera y a la ambulancia y lo mandamos para el Ovaldía. Y ese niño en menos de 1 hora va a estar en el Ovaldía. Yo les podría decir, ok, no le pongan el antibiótico, dejen que allá le tomen los cultivos y le hagan todos los exámenes, le tomen los cultivos y le inicien el antibiótico allá. Pero estamos aquí mismo en David. Pero ¿qué pasa si usted está en Volcán? ¿O qué pasa si usted está en Oriente, está en Remedios o está en Tolé? Que primero tiene que esperar que llegue la ambulancia, luego agarrar la ambulancia y todo. Ese niño va a demorar casi 2 horas en llegar al hospital Ovaldía. La evidencia actual demuestra que en esos casos es mejor ponerle el antibiótico allá, porque eso mejora sobrevida y mejora pronóstico. Si yo inicio el tratamiento empírico allá, en el primer nivel de atención, aunque no haya demostrado nada todavía, porque puede ser viral, puede ser otra cosa, pero si era bacteriano y yo no inicio el tratamiento antibiótico empírico, esas 2 horas pueden ser vitales para la evolución de ese niño y puede ser que luego, cuando ya inicie el tratamiento, el niño me vaya a quedar con secuelas o por esa simple demora. Entonces, se ha demostrado, sobre todo en países de más bajos recursos, que el iniciar tempranamente ese antibiótico salva vidas. Entonces, aunque usted no le haya hecho los cultivos allá, eso se le va a hacer en el hospital y todo, pero usted tiene un niño con un cuadro febril grave y usted sospecha que esa es una infección, comience la primera dosis de antibiótico allá, que va a ser ampicilina, a menos que el niño sea alérgico a la penicilina, va a ser ampicilina, se la va a poner a 50 miligramos por kilo dosis, la misma dosis que ya ustedes conocen, y mande ese niño ya con esa dosis puesta. Ha habido mucha discusión y ha habido se ha escrito mucho de si poner esa dosis realmente altera tanto los resultados de los cultivos cuando el niño llega al hospital. Es decir, que por haberle puesto esa dosis, el urocultivo se me negativice o el líquido cefalorraquídeo se me negativice y no crezca las bacterias. Hay controversias con respecto a eso. Supuestamente una sola dosis no esterilizaría ninguno de los líquidos orgánicos, o sea que aún poniéndole esa dosis yo puedo capturar las bacterias, ya sea en el hemocultivo, en el cultivo líquido cefalorraquídeo o en el urocultivo. Pero pues habría que aplicar el criterio nuestro. Es cierto, lo mejor es comenzar la terapia empírica después de tomados los cultivos. Y por eso les digo, les dejo claro, si ustedes están trabajando en un centro de salud aquí en David, donde estamos cerca del hospital y el niño antes de 1 hora va a estar en el cuarto de urgencia del hospital Ovaldía y lo van a estar viendo, pues pueden tomarse el chance y lo escriben en la referencia, no se le aplicó la primera dosis de antibiótico para dar la oportunidad de que se le tomen los cultivos y luego se le aplique. Pero si usted está en un área lejana, que es donde usted sabe que el traslado va a tomar más de 1 hora, probablemente 2 horas o más, para que el niño llegue al cuarto de urgencias, entonces no se corre ese clásico. Póngale la primera dosis de antibiótico allá y mándelo ya con esa primera dosis de antibiótico. ¿Y cuál debe ser el antibiótico? Ampicilina. Así como en el menor de 2 meses era ampicilina, gentamicina, 2 antibióticos, después en el mayor de 2 meses tiene que ser, con uno solo es suficiente, ampicilina. Usted le pone la primera dosis de ampicilina y lo manda. No sé si le quedó claro, Jonathan. Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda? Buenas tardes, doctor. Hola, dígame, Juliana. En el caso de Kawasaki, sí, solamente con el dato de tener fiebre por más de 5 días y si no me llega a presentar ninguno de los otros 4, porque leí que decía que por lo general presenta alguno de los otros 4 como infección festival. Aún así investigo por Kawasaki. No, generalmente con una fiebre de 5 días usted la va a referir desde el cuarto de urgencias desde el centro de salud para el cuarto de urgencias. En el cuarto de urgencias lo pueden sospechar, pero si les hace falta los otros criterios, no se va a estudiar por Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki tiene un criterio sine qua non, es decir, es necesario que esté
para poder empezar el diagnóstico es la fiebre continua por 5 días o más. O sea, todos los días ha presentado fiebre por lo menos una vez por 5 días consecutivos. Ese es como quien dice, la llave. Pero hay otros 5 criterios, lo vamos a ver después. En una clase más adelante viene Kawasaki y el diagnóstico diferencial con fiebre escarlatina y con todas estas cosas. Pero la clave es que hay 5 criterios más. Yo tengo que tener 4 de esos 5 criterios, no tengo que tener los 5, tengo que tener 4 de 5 más la fiebre por 5 días para poder entonces tener el diagnóstico de Kawasaki. Si no tengo los criterios, no pienso en Kawasaki, tengo que buscar otras causas de fiebre prolongada sin foco definido. Ese es otro tema ya les digo, eso no es para dárselo a ustedes, eso es para los residentes de pediatría, eso es para los pediatras. Ese es otro tema difícil en pediatría, la fiebre sin foco definido y persistente. Una fiebre de 8 días, de 7 días, ya pasa de 7 días, y uno no logra definir un foco y no logra definir dónde está. Ahí hay que hacer una serie de estudios. Claro, eso se hace ordenadamente para tratar de definir dónde está el problema y cuál es el problema de ese niño. Y el diagnóstico diferencial es muy amplio, pero ya no podemos pensar en Kawasaki porque no tenemos los criterios para Kawasaki. Para pensar en Kawasaki tenemos que tener la fiebre por 5 días, mínimo 5 días, fiebre continua, más 4 de los 5 criterios que ya les digo, después los vamos a ver, que son 5 criterios adicionales de Kawasaki. Y todavía esos criterios los definió el doctor Kawasaki en su estudio original y todavía siguen estando vigentes. El doctor Kawasaki se murió este año, él todavía estaba vivo, él vivía allá en Japón, pediatra, y él murió este año, y él fue el que definió los criterios de Kawasaki, se llaman así como él, y todavía siguen vigentes. Esos son los que usamos hoy en día, no han cambiado, no han variado y son muy efectivos en detectar la enfermedad de Kawasaki. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, quedamos así. Esta semana, como les dije, no hay ninguna evaluación sumativa, solamente, pero no dejen acumular el material porque es bastante material. La otra semana viene la otra parte, la parte 2, y ya entonces después sí hacemos una sola evaluación de todos estos problemas asociados a la fiebre. Listo, pues, nos vemos la otra semana si Dios quiere. Cualquier cosa, recuerden, a la orden en el chat, me preguntan y todo, y podemos conversar ahí de cualquier tema que les queden dudas. Quedamos así, pues vamos a suspender ya la grabación y nos vemos entonces la otra semana. Hasta luego, doctor. Buenas tardes, doctor. Hasta luego.